el vasto escenario del cercano Oriente Antiguo, una multitud de deidades competía por la devoción de los pueblos. Mientras el Dios de Israel, Yahvé, emergía como una fuerza poderosa, otras divinidades paganas dejaban su huella en la historia bíblica. Este relato nos sumerge en un mundo olvidado, explorando las creencias que moldearon civilizaciones y desafiaron la adoración exclusiva de Yahvé. Bienvenidos, buscadores del conocimiento y amantes de la historia antigua. Hoy entraremos a un viaje fascinante a través del tiempo y las creencias. Nos sumergiremos en un mundo donde dioses inmortales se entrelazaban, donde la fe moldeaba imperios y la adoración definía culturas. Prepárense para descubrir los dioses paganos que compitieron con Yahvé en tiempos bíblicos. Esta no es solo una lección de historia, sino una ventana a la complejidad del espíritu humano y su eterna búsqueda de lo divino. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de embarcarnos en una odisea que cambiará su perspectiva sobre la religión antigua. Nuestro recorrido comienza en las tierras fértiles de Canaán, hogar de los israelitas y cuna de numerosos cultos paganos. Aquí, el Dios reinaba como padre de todos los dioses, representado como un anciano de barba blanca, sentado en un trono celestial. Él supervisaba un panteón divino. Considerado el creador y juez supremo, estos aspectos más tarde se atribuirían a Yahvé en la tradición israelita. Él no gobernaba solo. Su consorte, la diosa Asera, desempeñaba un papel crucial en la fertilidad y la creación. Representada como un árbol o un poste sagrado, Asera era venerada incluso por algunos israelitas, para consternación de los profetas bíblicos. Esta dualidad divina reflejaba la importancia de la fertilidad en las sociedades agrarias de la época, un concepto que el culto a Yahvé tendría que abordar de manera diferente. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, emergía como una figura central en el panteón cananeo. Con su voz de trueno y su control sobre la lluvia, Baal se erigía como un rival formidable para Yahvé. Los agricultores dependían de sus bendiciones para obtener buenas cosechas, lo que lo convertía en una deidad de suma importancia en la vida cotidiana. El famoso enfrentamiento entre el profeta Elías y los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo ilustra vívidamente esta rivalidad divina, mostrando cómo la fe en Yahvé desafiaba directamente el poder atribuido a Baal. Dagón, el dios pez de los filisteos, representa otro caso interesante de competencia divina. La narrativa bíblica relata cómo la estatua de Dagón cayó ante la presencia del Arca de la Alianza, simbolizando la supremacía de Yahvé. Sin embargo, Dagón continuó siendo una fuerza significativa en la región costera, ilustrando la persistencia de los cultos locales frente a la expansión del yavismo. En tierras mesopotámicas, Marduk se alzaba como el dios principal de Babilonia. Elevado a la posición de rey de los dioses, Marduk era celebrado en el festival de Año Nuevo como el vencedor del caos. Su épica de creación, el Enuma Elish, rivalizaba con las narrativas de creación hebreas. El culto a Marduk representaba un desafío ideológico para los judíos exiliados en Babilonia, que se aferraban a su fe en Yahvé en tierra extranjera, un periodo que resultaría crucial para la consolidación del monoteísmo judío. En Egipto, el panteón de dioses era tan vasto como el mismo Nilo. Amón-Ra, el dios Sol, se alzaba como la deidad suprema, fusionando los cultos de Amón y Ra. Su poder era tal que incluso los faraones se proclamaban sus hijos. La grandeza y la antigüedad del culto a Amón-Ra presentaban un desafío formidable para la fe yavista, especialmente durante los periodos de dominio egipcio sobre las tierras de Israel. Isis, la diosa de la maternidad y la magia, jugó un papel crucial en la mitología egipcia. Su historia de resurrección de Osiris resonaba con temas de vida eterna, un concepto que más tarde sería central en muchas religiones, incluido el cristianismo. La popularidad del culto a Isis, que se extendió por todo el Mediterráneo, demuestra el atractivo duradero de las deidades femeninas, un aspecto que el yavismo tendría que abordar de diversas maneras a lo largo de su desarrollo. Volviendo a Canaán, encontramos a Moloch, una deidad asociada con sacrificios infantiles. Las referencias bíblicas a esta práctica horripilante
muestran cuán seductores y peligrosos podían ser estos cultos paganos a los ojos de los profetas hebreos. La lucha contra la adoración a Moloc se convirtió en un símbolo de la resistencia de Israel contra la influencia pagana, representando el rechazo de prácticas consideradas bárbaras y antitéticas a la ética yavista. En el norte, los fenicios adoraban a Melkart, el rey de la ciudad. Como patrón de Tiro, Melkart era venerado como un dios de la navegación y el comercio. Su culto se extendió por todo el Mediterráneo, llegando incluso a Cartago. La expansión de estos cultos paganos a través de las rutas comerciales representaba un desafío constante para la fe yavista, ilustrando cómo la religión y el comercio estaban intrincadamente entrelazados en el mundo antiguo. La influencia de las deidades mesopotámicas como Ishtar, diosa del amor y la guerra, no puede ser subestimada. Su culto, con sus ritos de fertilidad y prostitución sagrada, era particularmente problemático para los profetas hebreos. La tensión entre la sexualidad sagrada pagana y la moralidad sexual hebrea es un tema recurrente en la Biblia, reflejando diferencias fundamentales en la concepción de lo divino y lo sagrado. Chemosh, el dios nacional de Moab, ofrece otro ejemplo fascinante de competencia divina. Mencionado en la estela de Mesa, Chemosh era considerado un dios guerrero, similar en algunos aspectos a Yahvé. La competencia entre estos dioses nacionales reflejaba las luchas políticas y territoriales de la época, demostrando cómo la religión y la política estaban íntimamente ligadas en el mundo antiguo. ¿Te gusta nuestro contenido? No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo. Continuemos. En la región siria, Hadad reinaba como dios de la tormenta, a menudo identificado con Baal. Su culto se extendía desde Ugarit hasta Damasco, influyendo en la religiosidad de toda la región del Levante. La lucha contra la adoración a Hadad Baal fue una constante en la historia religiosa de Israel, ilustrando la persistencia de los cultos de fertilidad en una región donde la agricultura era la base de la economía. Es crucial entender que estos dioses no eran simplemente figuras mitológicas, sino parte integral de la vida cotidiana en el antiguo Cercano Oriente. Cada ciudad-estado, cada reino, tenía sus deidades patronales. La religión estaba intrínsecamente ligada a la política, la economía y la identidad cultural. Los templos no eran solo centros de culto, sino también núcleos de actividad económica y social, a menudo actuando como bancos, archivos y centros administrativos. La adoración a estos dioses implicaba elaborados rituales, festivales y sacrificios. El calendario religioso dictaba el ritmo de la vida, con festivales que marcaban las estaciones agrícolas y los eventos históricos importantes. Esta omnipresencia de lo religioso en la vida cotidiana presentaba un desafío constante para los israelitas que buscaban mantener su fe monoteísta en un mundo donde cada aspecto de la vida estaba impregnado de politeísmo. La lucha contra la idolatría, tema recurrente en la Biblia, no era simplemente una cuestión teológica, representaba una batalla por la identidad nacional y cultural de Israel. Cada vez que los israelitas se volvían a otros dioses, estaban adoptando no solo nuevas creencias, sino todo un sistema de valores y prácticas sociales. Esta tensión entre la asimilación y la diferenciación cultural sería una constante en la historia del pueblo judío. Es fascinante observar cómo Yahvé, el Dios de Israel, a menudo adoptaba atributos de estas deidades paganas. El trueno de Baal, la sabiduría de él, el poder creador de Marduk. Todos estos aspectos se fusionaron en la concepción israelita de Yahvé. Este proceso de asimilación y diferenciación es crucial para entender el desarrollo del monoteísmo hebreo. Yahvé no simplemente reemplazó a los otros dioses, en cierto sentido, los absorbió y los superó. Los profetas desempeñaron un papel fundamental en esta lucha contra el paganismo. Hombres como Elías, Isaías y Jeremías no solo denunciaron la adoración a otros dioses, sino que también reformularon la comprensión de Yahvé. El Dios de Israel ya no era simplemente una deidad nacional, sino el único Dios verdadero, creador y juez de todas las naciones.
Esta universalización de Yahvé sentó las bases para el monoteísmo ético que caracterizaría al judaísmo posterior. El exilio babilónico marcó un punto de inflexión en esta historia. Lejos de su tierra y de su templo, los judíos se vieron obligados a redefinir su relación con Yahvé. La ausencia de un culto templario llevó a un énfasis en la ley y la ética, sentando las bases para el judaísmo rabínico posterior. Este período también vio la consolidación de las tradiciones escritas que formarían la base de la Biblia hebrea. Esta narrativa también arroja luz sobre la complejidad de la fe y la identidad en el mundo antiguo. La lealtad a una deidad no era simplemente una cuestión de creencia personal, sino que estaba profundamente entrelazada con la identidad étnica, la lealtad política y las estructuras sociales. La lucha de Israel por mantener su fe en Yahvé era, en muchos sentidos, una lucha por mantener su identidad única en un mundo de imperios y culturas dominantes. El estudio de estos dioses paganos y su interacción con la tradición yavista también nos ayuda a comprender mejor los textos bíblicos. Muchas de las polémicas, metáforas y alusiones en la Biblia cobran un nuevo significado cuando se entienden en el contexto de esta competencia divina. La insistencia en la unicidad y supremacía de Yahvé adquiere una nueva dimensión cuando se ve contra el telón de fondo de este rico panorama religioso. Además, esta historia nos recuerda que las tradiciones religiosas no se desarrollan en el vacío. El yavismo, que eventualmente evolucionaría hacia el judaísmo, se formó en diálogo y conflicto constante con las culturas circundantes. Este proceso de interacción, asimilación y diferenciación es característico de cómo las religiones evolucionan y se adaptan a nuevos contextos. La persistencia de elementos paganos en la práctica popular, incluso después de la adopción oficial del monoteísmo, ilustra la complejidad de la vida religiosa. Las creencias oficiales y las prácticas populares no siempre coinciden, y las tradiciones antiguas a menudo persisten bajo nuevas formas. Este fenómeno no es único del antiguo Israel, sino que se puede observar en muchas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. La lucha contra los dioses paganos también puede verse como una lucha por una nueva forma de entender el mundo y la relación de la humanidad con lo divino. El monoteísmo ético propuesto por los profetas hebreos representaba una ruptura radical con las concepciones religiosas predominantes de la época. Proponía una relación directa entre el individuo y lo divino, mediada por la ética y la ley, más que por rituales y sacrificios. El estudio de estos antiguos dioses y su competencia con Yahvé no es, por lo tanto, un mero ejercicio académico. Es una ventana a la comprensión de cómo las sociedades negocian cambios religiosos y culturales profundos, cómo las identidades se forman y se transforman, y cómo las ideas religiosas evolucionan y se adaptan a nuevas realidades. En un mundo donde los conflictos religiosos siguen siendo una fuente de tensión y violencia, la historia de cómo el antiguo Israel navegó por un paisaje religioso diverso y a menudo hostil puede ofrecer valiosas lecciones. Nos recuerda la importancia de la tolerancia y el entendimiento mutuo, al tiempo que ilustra los desafíos de mantener una identidad distintiva en un mundo pluralista. Y así concluye nuestro viaje por el fascinante mundo de los dioses antiguos y su competencia con Yahvé. Espero que esta exploración haya encendido tu curiosidad y te haya brindado una nueva perspectiva sobre la riqueza de la historia religiosa. Recuerda, cada dios, cada creencia, cada ritual que hemos discutido hoy fue una parte vital de la vida de nuestros antepasados, moldeando el mundo que heredamos. Si has disfrutado de este viaje por el tiempo y la fe, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que también aprecian las maravillas de la historia antigua. Suscríbete para más contenido que desafía nuestro entendimiento del pasado y nos ayuda a comprender mejor nuestro presente. Hasta la próxima aventura en el pasado. Que la sabiduría de los antiguos ilumine tu camino. Hasta pronto y que Dios te bendiga.